Que lo tenemos en línea ahí escuchándonos a Ricardo Alfonsín, dirigente nacional de la UCR. Ricardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va, Fernando? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Bueno, bien. preguntarte, aprovechar este momento, sabemos que has estado de viaje, que estás de viaje, ¿no? En este momento. No, en este momento no. Vine para la reunión del plenario de delegados, pero venía de Córdoba, sí. Bien, Y estoy siempre recorriendo diferentes provincias porque soy de la escuela vieja, no bien. de las que creen que se pueden reunir en un café para hablar entre sí los políticos o en la televisión para hablar con periodistas. Hay que hablar con la gente, además. ¿Y qué balance, qué conclusión sacás de esta elección interna, este ordenamiento nacional de la UCR? ¿Positiva, Bueno, negativa? yo me ilusiono y me parecieron muy buenas las declaraciones del nuevo presidente. Me ilusiono con la posibilidad de que de aquí en adelante el partido tenga un rol más colaborativo, más contributivo, más cooperativo, digamos, pero que además lo haga, bueno, haciéndose cargo de la diferencia. Cambiemos es un frente que reúne fuerzas distintas, decir a todo que sí, acompañar decisiones que uno no cree que son las correctas no es la mejor manera de colaborar con los argentinos, ni con el gobierno, ni con la Unión Cívica Radical. Espero que de ahora en adelante pueda haber un cambio, seguramente van a evitar, si actúa así la Unión Cívica Radical, que se cometan errores y va a mejorar la calidad de la gestión. ¿Y cuál es tu posicionamiento sobre lo que debería hacer la Unión Cívica Radical en la sesión, por ejemplo, del lunes en relación al debate de la reforma Bueno, previsional? yo no conozco cuáles son no conozco los términos de este mecanismo compensador, no me acuerdo cómo es que llaman este bono de compensación de los jubilados, pero a mí me preocupa no de financiar el ANSES, y me preocupa además, lo digo, miren, si estoy abriendo el paraguas antes de que llueva y Sí. no llueve, bueno, no hay problema, muy fácil, lo cerramos y no llueve y nos quedamos todos tranquilos, pero por si las moscas, lo digo, me preocupa que frente a los discursos que se están reproduciendo ahora, muy parecidos a los de la década del 90 y muy parecidos a los que se han reproducido en otros países del mundo en los que se privatizó el sistema de jubilaciones, me preocupa, digo, que se piense en avanzar en esa dirección. Y como además hay presiones muy fuertes del sector financiero que quiere manejar los miles de millones de pesos que son de los jubilados, tengo miedo de que se termine avanzando en esa dirección. Además, un diputado del PRO acaba de decir hace 5 días que no le extrañaba, que sabía, dijo, que se estaba pensando antes del 2019 en la sanción de una ley para reimplantar el sistema de AFJP. Bueno, yo espero que en este caso la Unión Cívica Radical, si eso ocurriera, se manifieste categórica y claramente, como lo hizo en la década del 90, en contra, pero no porque estemos en contra del sistema financiero, sino porque no es lo mejor para los jubilados, ¿no? Ricardo, te quería hacer una pregunta con respecto a qué balance haces de la función y el rol que ha cumplido la Unión Cívica Radical dentro de la Alianza Cambiemos en estos 2 años de gobierno. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Creo que nosotros no cumplimos con lo que nos comprometimos a hacer. En Gualeguaychú no solo celebramos un acuerdo, hicimos y dijimos otras cosas más. Nos comprometimos a otras cosas más, Sí. entre otras a las siguientes. Si no nos tocaba ganar las PASO, si no teníamos la suerte de poder gobernar el país desde la presidencia de la República, dijimos, bueno, trataríamos de evitar que se cometan errores, influir en la gestión, no acompañaríamos decisiones que no creyéramos que eran buenas para el país. Naturalmente no se podía decir lo contrario. ¿A vos te parece que se podía decir, si no tenemos la suerte de ganar las elecciones y gobernar, no vamos a evitar errores, vamos a acompañar decisiones que creemos que no son buenas para el país y perjudican a la Argentina? No se podía, naturalmente, decir una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, si no se puede decir, tampoco se puede hacer una cosa así. Y sin embargo la hicimos. Probablemente sin malas intenciones, pero hicimos eso. Renunciamos a opinar, renunciamos a hacer oír nuestra voz y con eso privamos al PRO de la posibilidad de escuchar una visión, una mirada diferente, mucho más sensible desde lo social que el propio PRO, afectando la decisión en términos de las decisiones que se tomaban en términos de justicia social, ¿no? Ahora, yo te quiero ser sincero en esto, si uno revisa tus declaraciones los últimos 4 o 5 meses, Sí. vos estás en un, digamos, y te lo quiero preguntar a ver cómo te Sí, ves, decime, estás decime. en un perfil mucho más opositor que oficialista, ¿cómo te sentís hoy? No, que el partido es distinto al PRO. A ver, preguntale a cualquiera si el PRO y la Unión Cívica Radical piensan igual. Este era un frente que reunía a fuerza, lo dijimos desde el inicio. Sí.
a fuerzas que piensan diferente, que por qué se reunieron, fuerzas que en circunstancias normales hubieran competido entre sí. Sí. Ahora, ¿por qué se reunieron? Porque había que detener el proceso de devaluación de valores republicanos que se venía registrando en el país, pero son fuerzas distintas, estamos en Cambiemos, pero el PRO y la Unión Cívica Radical piensan distinto, lo dijimos hasta el cansancio. Ahora, que algunos crean de golpe que la mejor manera de contribuir es silenciar las diferencias y decir a todo que sí, actuar como si fuéramos el mismo partido y no tuviéramos discrepancias, esa es una cosa, pero decir que la Unión Cívica Radical y el PRO piensan lo mismo, no, es previsible, era previsible que se manifestaran discrepancias, lo que no era previsible es que la Unión Cívica Radical se callara la boca, eso sí que no era previsible. Porque como la Unión Cívica Radical se cayó la boca, tuvimos algunos que aceptar cumplir con el desagradable papel de tener que señalar muchas veces las decisiones que desde nuestro punto de vista eran equivocadas, ¿no? Yo hubiera preferido no hacerlo, hubiera preferido que tenga un poco más de coraje algunos radicales y digan algunas cosas que en privado dicen. El lunes va a ser un día clave como lo fue el jueves. Se va a votar nuevamente, probablemente, si logran el quórum, la Alianza Cambiemos, si logra el quórum, se va a votar la reforma jubilatoria que le quita mucha guita a nuestros jubilados, además de financiar la ANSES. Sí. La UCR va a votar a favor de este proyecto. Mira, yo tendré que decir, no lo sé. Nosotros le pedíamos al anterior gobierno que cuestionábamos en la política con relación a los jubilados, los cuestionábamos porque no aumentaba los sueldos, no porque los aumentara. Nosotros le reclamábamos que los aumentara. Habrá que ver si con este decreto, que dicen que vendría a subsanar los efectos negativos que tienen para los jubilados, se puede resolver este problema. Si no, tendrán que explicar por qué cambiaron de posición. Y yo ya le he pedido a mi partido. Mira, en primer lugar, creo que fue uno de los primeros que pedí que se suspendiera la sesión para que se abriera una instancia de diálogo que permitiera al gobierno escuchar todas las miradas, escuchar todas las voces, escuchar las diferentes visiones, porque estaba seguro de que a partir de escuchar a quienes piensan diferente podía mejorar la calidad de la decisión y podíamos encontrar una alternativa que resolviera los problemas de las cuentas públicas sin perjudicar a los jubilados. Espero que de acá hasta el lunes negocien, veremos en el momento qué tipo de proyecto llega al Congreso. Si es un proyecto que ha sido consensuado con todos y no perjudica a los jubilados, no habría razón para que ningún partido político, no la Unión Cívica Radical, ningún partido político se pusiera el mismo, ¿no? No es muy, perdón que te insista, pero creo que como vino en el proyecto anterior, vino a libro cerrado del Senado, lo cual es una discrepancia de que no se discutió, no se discutió lo que tendría que haberse discutido el proyecto, que probablemente el lunes se presente el proyecto a libro cerrado, como fue el jueves. Sí, lo problemático de todo esto es que para la UCR termina siendo muy difícil poder plantear una discrepancia cuando todas las cosas terminan viniendo así a libro cerrado desde el gobierno, desde el Ejecutivo, ¿no? No resulta muy difícil. A ver, si yo fuera presidente del partido, fuera presidente del bloque, la plantearía, no la plantearía en el recinto, la plantearía antes. Y además le diría que hay que hablar con todos y además propondría que nos tomáramos el tiempo necesario, todo el que sea necesario, para que podamos hallar una solución que contemple las dos necesidades, la de las cuentas públicas y la de los jubilados. Porque además les digo a los economistas liberales y a los que adhieran a concepciones liberales, que si bien es cierto que el déficit fiscal desalienta las inversiones, la conflictividad social las desalienta todavía mucho más, de manera que si agregamos mayores razones para la conflictividad social, vamos a complicar también la situación económica, con lo cual se van a afectar desde el punto de vista político o electoral los que creen que de esta manera resuelven los problemas, ¿no? Así que tengan en cuenta, pero yo no quiero apresurarme hasta el lunes, veamos qué es el proyecto que se discute el lunes, porque es cierto que vino de determinada manera del Senado, pero también ahora se van a presentar un decreto que aparentemente resolvería en parte los problemas y puede ser que se agregue otro proyecto de ley que resuelva también otra parte de los problemas. Habrá que ver, yo no rechazo la posibilidad de que todavía se siga dialogando para encontrar la solución que contemple los dos intereses, como te decía.
No solamente el justicialismo, Ricardo, tiene vertientes, tiene sectores de alguna manera que hoy están un poco fragmentados, ¿sí? Claro. Sino si uno piensa en el radicalismo, digo, casos de gente que hoy es férreamente opositora al gobierno, pero de extracción radical, como el titular de la bancaria Sergio Palazzo, o otros dirigentes que se han ido del partido, que hoy también se paran desde la oposición, pero también radicales, ¿no? Habló de, por ejemplo, Leopoldo Moró, habló de Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés, más allá de la extracción, tenés coincidencias con ellos? ¿No hay ninguna coincidencia? No, sí, pues, mira, te voy a decir una cosa, Fernando. Pertenecer a un partido político no es compartir ideas solamente. Es estar afiliado, es aceptar las normas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos, aceptar los derechos, desde luego, y aceptar las obligaciones, y hacer cosas que no autoriza a hacer las normas que regulan las obligaciones de los afiliados. Eso te deja fuera del partido. No es el caso de Palazzo, que él no ha competido electoralmente contra la Unión Cívica Radical, pero el que compite electoralmente contra la Unión Cívica Radical, como Leopoldo o como Facundo Suárez Lastra, ese queda automáticamente fuera de la Unión Cívica Radical, porque pertenecer a un partido, te decía, es más que compartir ideas, es pertenecer a una institución. Para pertenecer a esa institución hay que aceptar las reglas de juego, el que no las cumple queda fuera. Ahora te voy a decir una cosa, claro que en el partido hay distintas líneas, históricamente ha habido, y yo creo que la diferencia que hay hoy respecto de la actitud que debe tener el partido hacia adentro de Cambiemos es un poco la expresión de esas dos líneas que existen. Ha habido históricamente una línea más moderada, más de centro, y una línea más intransigente, más de centro-izquierda, y yo creo que precisamente es también la discusión que se da respecto del rol que debe jugar el partido, es una discusión también que tiene que ver con la presencia de esas dos líneas que se han alternado en la conducción del partido a lo largo de la historia. Ahora te digo una cosa, no somos un cuartel, ni somos un regimiento, se lo digo a algunos que creen que pueden, porque ocupan lugares de conducción formal, que pueden manejar a los radicales como si fueran... A mí nadie me va a hacer callar la boca, y menos invirtiendo sus posiciones de templanza, y a los que critican haciéndolos aparecer como disconformes sin motivo. En realidad hay muchos que acompañan las decisiones simplemente porque les conviene a ellos, no porque tienen que ver mucho con lo que la Unión Cívica Radical dice. Así que a mí que no me vengan a correr por ese lado. Ricardo, te saluda Axel en el piso. Quería consultarte un análisis, a modo de análisis de todos los últimos 2 años. El intento de designar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Intentar modificar el sistema previsional por amagar, más precisamente por decreto. Persecución a varios jueces. Inicio de juicio político a varios jueces por resoluciones gremiales. Eso era lo que hacía el Frente para la Victoria y que nosotros le criticábamos. No, yo pregunto específicamente. Varias recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo analizás hoy en día el valor de las instituciones en la Como vos la analizabas cuando ocurrían estas cosas con el kirchnerismo, y nosotros las analizamos de la misma manera? Yo no cambio de opinión. Yo me manifesté en contra de esto, de estas cosas que vos decís. Lo que no sé si los kirchneristas se manifestaban en contra cuando hacían estas cosas. Porque no hay doble vara, Una cosa está bien o mal independientemente de quién la haga. Si está mal aunque la haga un cordobés, lo haga un peronista, lo haga un radical o lo haga un persa. Lo que no podemos tener doble vara. Y preguntarte específicamente, hablando, el año que viene se van a cumplir 100 años de la histórica reforma universitaria que se supo dar en el primer mandato de Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo analizás hoy en día la educación superior pública, la educación a nivel nacional y varias discusiones que se van a dar, sobre todo el inicio del ciclo lectivo y el presupuesto? ¿Cómo analizás hoy en día la fragilidad o la estabilidad hoy en día que tiene el sistema universitario a nivel nacional? Sí, bueno, ya mira, he escrito un artículo, te recomiendo, en la revista Replanteo, que sacamos mensualmente, que sale por internet, no tiene propaganda, así que la puedo anunciar, que se llama Escuela Liberal o Escuela Neoliberal o Escuela Republicana. Estoy muy preocupado porque se avance en las reformas educativas, y ahora te digo de la universidad, se avance en las reformas educativas hacia posiciones propias del neoliberalismo, que quieren convertir a la escuela en una suerte de institución que se encargue de formar exclusivamente capital humano, emprendedores, fuerza de la producción,
fuerza de trabajo. Por supuesto que a eso siempre lo ha hecho la escuela, pero algunos creen que es perder el tiempo enseñarles filosofía, que es perder el tiempo enseñarles literatura, que es perder el tiempo enseñarles ética, que es perder el tiempo enseñarles todas esas materias humanistas que forman ciudadanos para que puedan comprender lo que pasa en la realidad y tengan disposición a cambiarla cuando advierten que hay situaciones que generan injusticia. A mí me preocupa mucho que se avance en esa dirección, y el lenguaje que se está utilizando cada vez que se habla de la reforma educativa me hace presumir que se puede avanzar en esa dirección. Con las universidades lo mismo, y tengo miedo que pongan las reparticiones de investigación de las universidades al servicio del sector privado en lugar del servicio de la comunidad, y que solamente se alienten los proyectos de investigación que puedan servir a las empresas, porque para ellas serían rentables, cuando la rentabilidad social debería ser el criterio fundamental que defina la finalidad de la investigación que desarrolla el Estado, el tipo de investigación que desarrolla el Estado, ¿no? Ahora, para ir cerrando, te pido, digo, porque has hecho un recorrido sobre estos 2 años, un balance final en función de si si te sentís contenido con estos 2 años de gobierno de Cambiemos, qué balance, qué evaluación haces, de qué tipo, qué cosas te han gustado, qué cosas no, digamos, y qué expectativa tenés en el futuro. Bueno, las que no me han gustado ya las conocen porque las he cuestionado. Lo que pasa es que las que he acompañado no salen. Claro. Porque eso no es noticia el perro que muerde de una persona, sino la persona que muerde a un perro, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente. Sí. Bueno, y las que he acompañado, que son infinitamente más, esas no salen. Solamente se destacan las que no he acompañado, que son las que no debería haber acompañado al partido. A veces me preguntan, usted ha señalado, ha tenido una posición distinta a la que tuvo el PRO respecto a tal tema. No, yo no es una posición personal, es la posición de mi partido. Yo he sido coherente con lo que nosotros decíamos hasta el 2015 respecto de muchas decisiones que se tomaron. Tendrán que explicar los radicales por qué han cambiado de opinión, por qué dicen ahora cosas distintas a las que decían en el 2015, y por qué en todo caso no hacen lo que dijimos al celebrar este acuerdo, que íbamos a mantener nuestra identidad, que no renunciaríamos a ella. Tendrán que explicarlo ellos. Yo quiero de esta manera contribuir con Cambiemos, a evitar errores y contribuir con mi partido a conservar su identidad, actuar con coherencia y no alejarlo de la sociedad. Bueno, tendrán que explicar quienes creen que la mejor manera de actuar es otra, por qué piensan eso, ¿no? Ricardo, para ir cerrando, vos hablabas de aquel primer armado con el que se forma Cambiemos, la Alianza Cambiemos, que es con el radicalismo, encabezado con la figura de Sanz, con Mauricio Macri y Elisa Carrió. Sí. Uno de los personajes que nombrábamos es Elisa Carrió, que hoy parece tener un papel mucho más protagónico que el radicalismo dentro de la Alianza Cambiemos. Y es un personaje que muchas veces el radicalismo se lo cruzó fuerte con el papel que ocupaba. Y es más, hay un video muy interesante de tu papá, a quien respetamos muchísimo, que incluso habla muy mal de ella. Sí. Hoy en día, una de las discusiones de los gobernadores ayer, o que se planteaba, o que salía en los medios, era ¿quién gobierna, Macri o Carrió? ¿Cómo es la relación con esa figura política tan cuestionada y que a veces es demasiado agresiva dentro de este armado político, esta alianza política? Mira, yo te digo que lo que vos decís de mi padre se lo tendría que preguntar a mi padre. Lamentablemente no podés. Yo no soy el intérprete de mi padre. Así que no voy a responder por una cuestión de respeto. En primer lugar porque es mi padre y en segundo lugar porque ha muerto. Así que no voy a responder sobre cosas que pueda haber dicho mi padre. En segundo lugar, yo no juzgo a las personas, sino las cosas que dice, los contenidos de sus dichos, porque así concibo la política. Y la aprendí de mi padre también a eso, a tratar de juzgar las ideas, no las personas. Y a mí me parece que en estas posiciones que ha tenido últimamente ha estado bien. Yo creo que hizo bien en levantar la sesión, que hizo bien, yo también lo dije, creo que hizo bien en decir que si se apelaba a un DNU era inconstitucional. Yo también lo dije. ¿Cómo no voy a coincidir en estas cosas? Ahora, demuestra además la actitud que ha tenido Elisa Carrió, que no se pone en riesgo señalando diferencia a la estabilidad de Cambiemos. Lo que pone en riesgo la estabilidad de Cambiemos es no poder discutir, y lo que pone en riesgo más que la gobernabilidad es el gobierno,
es acompañar decisiones que son equivocadas. Mirá, en Portugal se hizo un acuerdo muy parecido con el socialista y otros partidos. Todos decían que no duraba 2 meses. Ninguno renunció a su identidad. A veces en el Congreso votaban de manera diferente y se comprometieron a seguir defendiendo sus posiciones porque decían que si renunciaban a su identidad en nombre de la gobernabilidad lo que iban a perder era el gobierno. Bueno, así actuaron. Y nadie tuvo miedo de manifestar sus diferencias y en muchísimos casos llegaron a un acuerdo después de poner en marcha procesos de diálogo orientados a sintetizar esas diferencias. Y al año volvieron a ganar las elecciones. Yo no creo que callarse la boca sea la mejor manera de contribuir, primero con los argentinos, después con Cambiemos, tampoco con la Unión Cívica Radical, pero bueno, yo no soy el presidente del partido, pero creo que interpreto muchísimos radicales, porque recorro mucho, yo no voy solamente a los medios, ni me reúno en los cafés para hablar de política, hablo con la gente. Te agradecemos mucho esta comunicación y un saludo muy grande, Ricardo. Felices Gracias. fiestas y buen año. Un abrazo, chicos, gracias.